quedé sorprendido porque 15-20% de las personas son alérgicas en todo el planeta. Tuviste nada más y nada menos que una anafilaxia. Una anafilaxia te puede obstruir las vías Inmediatamente. en 15 minutos. La parte que da alergia es una proteína, se llama torpeomiosina, pero es hidrosoluble. ¿Qué significa eso? Que se mezcla con el vapor de agua cuando estás cocinando. Entonces viaja por el aire. Tú, que eres alérgico al gato, si vas de visita a una casa que hay gatos, nunca te sientes en un sofá de tela. Yo sí es desequilibrio. Crecen las bacterias que no tan buenas, que te dan gases y tal. Entonces, y disminuyen las que nos protegen de las alergias. La sensación es que te vas a morir en el momento cuando a uno le falta el aire. Hello guys, welcome to a new Quiero Ser Podcast Video. Hoy estamos en un episodio bastante especial, sobre todo creo que para ambos, que bueno, creo que muchas personas hoy en día tienen bastante este tema que vamos a hablar en este podcast y me parece que va a ser bastante interesante para muchos de ustedes, así que recuerden suscríbanse, denle like, comenten. Y hoy es viernes y esto es lo que hacemos los viernes los chabones que quieren ser algo en la vida, así que pónganse a trabajar y dejen de estar pensando en mujeres y en salir. ¿Y tú? Hoy es viernes y me pega la bellaquera, pero... Pero tú vas a salir en la noche, seguro. Depende de la chamaquita, que no les voy a hablar otra vez de ella. Así que, chao. Vamos a continuar aprendiendo. Es hora de aprender, ¿ok? Los viernes, cuando no tienes novia, se trabaja, se estudia, se aprende, para el sábado ya trabaja otra vez y a seguir mejorando tu vida, ¿ok? Así que déjame en cuenta. Ok, en este podcast, primero me gustaría, antes de presentarlo, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es José Hanna. Ok. Soy... ¿Han qué? Hanna. Hanna. La H en mi apellido no es muda. Ok. H-A-N-N-A. Ok. Bueno, soy médico, pediatra y alergólogo inmunólogo. Ok. ¿Y por qué te dedicas a lo que te dedicas hoy en día? Bueno, inicialmente, cuando me gradué de médico, me gustó el área de la pediatría. Concluyendo el posgrado, recuerdo que recibí unas clases de inmunología, ¿no? Entonces explicaban las células alérgicas y todo esto. O sea, a mí siempre me ha gustado esa parte como de el por qué ocurren o cómo ocurren los procedimientos, no solo los síntomas. Entonces ya casi terminando el posgrado, me empiezo a interesar con este tema, no solo de las alergias, sino por ejemplo en problemas en las defensas, en la inmunidad. Y empiezo a ver que muchas enfermedades tienen una base inmunológica. ¿Ves? O sea, muchos procesos inflamatorios. O sea, el sistema inmunológico está metido en realidad es transversal, muchas cosas. Okay. Entonces, y se requería estudiar esa parte como de celularidad que a mí siempre me gustaba. Entonces era como que no ser solo un nerd con puras teorías, sino también aplicarlo. Okay. Digamos, integrar todo lo que es la persona alérgica, o el niño alérgico, o el adulto alérgico, porque eso sí ya lo vi una vez entrado en el posgrado, porque terminé un posgrado y a la semana entré en el segundo, estas cuestiones de la vida. Y es que cuando empecé a ver los primeros pacientes con alergia, me quedé sorprendido porque 15-20% de las personas son alérgicas en todo el planeta. O sea, tú le preguntas a alguien, siempre vas a ver a alguien o alérgico al polvo, o a los gatos, o a alguna comida. Yo descubrí que era alérgico a las hormigas hace 2 meses que casi me muero. Sí. Las hormigas puede ser algo tan tonto como una roncha y puede ser algo tan severo Pero es raro porque anafilaxia. a mí no, o sea, a mí siempre me habían picado hormigas, pero lo máximo que me hacía era una pepita roja y ya y me salía como una pollita ahí del aguijón, Sí, o lo que sea. lo típico, Y sí. ya no me pasaba más nada, pero un día, haciendo el reto de las flexiones que dejé de hacer, estaba en el parque que está por aquí cerca y me puse a hacer flexiones y me quité los lentes. Y entonces yo sin lentes no veo nada, pues. Entonces yo estaba haciendo las flexiones y aparte eran como las 6:30 de la tarde, estaba todo medio oscurito. Y de repente yo sentí que me picó algo, pero como que no le paré. Y entonces, no sé, terminé de hacer las flexiones, pasaron que sí 30 segundos y estaba mareado, empecé a sudar, estaba temblando, tenía frío y me picaban los pies y las manos, las tenía rojísimas y yo empecé a ver borroso y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Será que me picó una culebra o qué? Y entonces nada, me vine para acá y me bañé con agua fría. Tuviste nada más y nada menos que una anafilaxia.
Y mi mamá me dijo, ¿estás loco, hijo? ¿Cómo te vas a venir solo para acá? Porque aquí no hay ¿No te nada. picaron la palma de las manos? No Me recuerdo. picó 2 veces, una aquí. No, digo, ¿no sentiste picazón en la palma de las Sí, manos? sí. Y No de los sé, pies. no sé, se sentía muy feo. Sí. Eso es una Lo que pasa es que sentía anafilaxia. picazón en los pies y en las manos y me rascaba y no, o sea, me Claro, lo seguía que pasa es picando. que, fíjate, si tú me dijeras, doctor, yo me enronché todo y se me hinchó los labios y la mano y Y lo sentía que dejas, no respiraba. bueno, y lo dejas hasta allí, yo te diría, lo que tuviste fue una reacción severa, una picada de hormiga. Pero cuando la manifestación en piel se le suman manifestaciones respiratorias, la persona siente dificultad para respirar, pero a veces puede ser simplemente, lo he presenciado con pacientes que les he hecho pruebas de tolerancia a antibióticos, por ejemplo, empiezan a toser y a toser y les cambia la voz, se empiezan a hablar ronco o estornudar. Entonces ya son dos sistemas, ya es piel y respiratorio. Yo me sentía que estaba drogado. Eso era porque les hablé de piel, ¿no? Es importantísimo conocer este concepto de la anafilaxia porque si tú lo identificas, le puedes salvar la vida a una persona. Pero la anafilaxia es algo muy grave Es o... la reacción más grave que puede haber en el campo de la alergología y, oye, Dios es grande y te salvaste. El punto es No, que bueno. cuando la persona No, tiene bueno. picazón, ¿no? O sea, escucha, solo por una picada de insecto, sea por un alimento, y comiste algo, pero es de estos alimentos tipo pescado, marisco o frutos secos y a lo mejor nunca. Y empiezas a tener picazón, sobre todo la picazón en las manos y los pies. Es como un preámbulo, así como los tsunamis cuando el agua se va, se recoge. Ahí tienes que salir corriendo a una emergencia porque probablemente van a aparecer dos cosas si es una anafilaxia o manifestaciones respiratorias que las tuviste o cardiovasculares, que es la hipotensión. Hipotensión es cuando la persona se siente como empieza a sudar frío, se pone pálida, mareada. O sea, el problema es que está sola. Yo tuve todas. Sí, me recordaste O sea que me estuve a punto de morir. Sí, Yo le dije sí, a mi mamá eso y mi te mamá me pudiste dijo, haber muerto y nadie se hubiera enterado porque el problema es aproximadamente un 20%. Yo le dediqué 2 videos a la anafilaxia en mi Instagram. Bueno, tengo 10 videos nada más. Para que le dedique dos, imagínate lo importante. En uno me enfoco en el diagnóstico y el otro el tratamiento. Me recordaste un agricultor, pero lo vi en Chile hace como 3 años. Y él me dice, doctor, yo tengo 20 años que hago anafilaxia, o sea, ya la gente ya se documenta mucho porque usan mucho el Facebook. Entonces en los Facebook hay grupos, por ejemplo, grupos alérgicos de la sexta región, sería de Carabobo, por ejemplo, ¿eh? Entonces la gente se documenta. Aquí hemos perdido un poco eso. Me dice, tengo 20 años y siempre me da picazón en las manos, el cuerpo y dificultad para respirar. Y voy corriendo al ambulatorio y me inyectan adrenalina, que es lo primero que hay que colocar. Pero esta vez me picó la abeja, sentí como una picazón y me desmayé. Estaba mi hermano, me vio pálido, me llevaron cargado y ahí me colocaron la adrenalina, que es el tratamiento de entrada que hay que usar. Fíjate como uno dice, no, me subió la adrenalina, estaba acelerado. La adrenalina te sube la presión, te tapa las vías respiratorias. Lamentablemente, ya que entramos en este tema de la anafilaxia, lo primero, yo de verdad apelo mucho a que los pacientes conozcan los síntomas. Porque si no los conocen, muchas veces, eso pasa en todo el mundo, no solo en Venezuela, llega el paciente con dificultad respiratoria y algunas ronchas y de repente le ponen el esteroide. Saben que los esteroides actúan como para desinflamar, el antialérgico, pero eso se demora como media hora en hacer efecto. Una anafilaxia te puede obstruir las vías inmediatamente. en 15 minutos. Ya puedes estar ya sin En 15 respirar, minutos puedes morir. morirte. Entonces, lo primero que tiene que hacer el médico es colocarle adrenalina al paciente cuando identifica el cuadro. O el paciente, si ya lo sabe que hace anafilaxia, debe tener adrenalina en su casa. Pero ese es otro tema. ¿Pero por qué? Porque si llegas a tener una anafilaxia, oye, hay una cola de aquí hasta la clínica La Viña o hasta el hospital central, te inoculas en el muslo la adrenalina a un familiar. Se coloca en el muslo. Sí, lo que pasa es que la adrenalina autoinyectable es un dispositivo que hay que comprar en el extranjero, cuesta como más de $200. Entonces, los consensos latinoamericanos, como somos conscientes de las condiciones económicas, entrenamos al paciente a tener la ampolla de adrenalina, incluso cargada, 0,3, que es la dosis de volumen,
envuelta en un papel aluminio porque la luz la daña, dentro de un estuche, como estos de los de lentes. Y, por ejemplo, en Europa se hizo un estudio que lo renuevas cada 3 meses, pero te llevas para arriba y para abajo toda adrenalina. Aló, aló. Ajá, me comentan que el patrocinador de este podcast es Dance Trips. ¿Qué es eso? Este es Dance Trips. Claro, los traje. Son los Waist Trips. ¿Están listos? Esto es Mira. lo que tú necesitas si tienes poco de confianza, compadre. Y probablemente te preguntes qué es Dance Trips. Es una marca que se encarga de repartir sonrisas por toda Venezuela, por medio de MRW o Zoom. Ok, con esto básicamente puedes blanquearte los dientes desde la comodidad de tu hogar, sin salir de tu casa, sin ir al odontólogo y sin hacer reposo. Y lo mejor de todo es que tu activo más importante eres tú mismo. Así que cuando inviertes en ti mismo, estás invirtiendo en tu confianza, en tu percepción contigo mismo y además vas a poder cambiar tu vida. Así que si te da miedo sonreír en frente de la chica que te gusta porque el color de tus dientes te da inseguridad, lo que tienes que hacer es Simplemente llegar al DM de Dance Trips con la palabra QSP y te daremos un 10% de descuento en tu próxima compra. el enlace está en la descripción. Así que sigamos con el podcast. Eso te puede salvar la vida. Yo, por ejemplo, en el auto siempre tengo adrenalina en mi bolso, ¿ves? Porque si estoy en un restaurante y a ti te va a picar una hormiga otra vez y estás que te falta el aire, ¿qué hago yo con mi título? Si no te... ¿Y eso cómo se inyecta? No, generalmente se coloca en el muslo, pero tiene que ser con entrenamiento. Tipo película que te hace y que ¡pah! Idéntico, idéntico. De hecho, el autoinyectable, tú no ves la punta. La persona se lo coloca incluso por encima del pantalón y se dispara. Claro, tienes que contar lento hasta 5 o hasta 10 porque se va inoculando. Pero es un tema muy delicado, que lo importante es identificarlo. ¿Ve? Porque a veces también incluso los médicos cuando no tienen experiencia les da miedo usar adrenalina de entrada y es la primera que se debe usar. Médicos recién graduados, obviamente, yo también fui médico recién graduado. Entonces empiezan que se a nebulizar al paciente, a poner cosas que puedes hacer, el antialérgico, el esteroide, pero lo primero es la adrenalina. Pero ¿y de dónde viene esa anafilaxia? O sea, ¿de dónde proviene? Es una reacción Genético. en cadena, pero masivo. En general, para hacer anafilaxia se requiere ser, en el caso tuyo, picado varias veces por una hormiga. Me picó 2 veces. Bueno, probablemente de pequeño te picó Yo dije, varias veces. yo le dije a mi mamá, ¿y qué hubiese pasado si me hubiese picado 3? Buena pregunta. Aunque la anafilaxia no requiere mucha dosis, por eso es tan brutal, basta pequeñas cantidades. Por ejemplo, la anafilaxia, la penicilina basta un poquito nada más para tenerla. Puede ser a un alimento, los mariscos y los frutos secos se llevan el premio. Aquí en el Caribe más los mariscos, el camarón. Yo tengo muchos pacientes alérgicos al camarón. Sí, por ejemplo, mi novia, ella siempre dice que cuando ella huele algo de marisco, como que le empieza a dar un poco de reacción. Claro, no al punto de anafilaxia, pero Bueno, cualquier persona podría creer que tu novia está, como decimos en Venezuela, psicoseada, pero ella tiene razón. El camarón, eso no lo tienen todos los alimentos. El camarón, los mariscos en general. La parte que da alergia es una proteína, se llama torpeomiosina, pero es hidrosoluble. ¿Qué significa eso? Que se mezcla con el vapor de agua cuando estás cocinando. Entonces viaja por el aire. Entonces muchos pacientes, por ejemplo, en restaurantes muy cerrados, cuando están pacientes alérgicos a los mariscos y están calentando, preparando una paella o lo que sea, el olor les genera tos o dificultad respiratoria. y en ese caso es ideal que No, bueno, cuando es así, muchas veces con salir del ambiente y te tomas un antialérgico, basta y sobra, pero si empieza una reacción en cadena, que es más o menos lo que Carlos es él, ¿no? Daniel tuvo, que empezó a picar las manos, el cuerpo, tiene que ir volando a una emergencia. Pero en ese caso, por ejemplo, ella, ponte, creo que de hecho mañana tenemos una reunión Ajá. y ella va a ir y van a hacer una arroz a la marinera. Entonces, claro, es una casa, pero hay una parte que es como al aire libre. ¿Tú recomendarías que ella esté, por ejemplo, en el Claro, aire libre? al aire libre. Sobre todo mientras están preparando, ya una vez preparado, probablemente lo tapan y eso, no hay problema, pero es cuando sale el vapor. ¿Ves? Porque está inhalando la misma proteína, por eso es hidrosoluble, viaja con el vapor. Es un poco terrorífico, pero también están las contaminaciones cruzadas. Tengo un paciente que me dijo, me lo encontré recientemente en el shopping center, me vio y se acordó que lo vi hace como 15 años. Y le advertí que esto no se cura. O sea, se cura en promedio del 5, máximo 10% de los pacientes con la alergia a los mariscos. Ah, ok. O sea, es para toda la vida, igual que la de los frutos secos. Un pequeño porcentaje se cura solamente.
Entonces me contaba que fue a un restaurante y pidió pescado y le dijo al mesonero que era alérgico a los mariscos. Con todo eso hizo reacción. Entonces, claro, y abogado al fin creo que demandó el restaurante y todo, porque pidió hablar con el chef y el chef le dijo que había cocinado mariscos, pero lo que hizo fue limpiar el implemento. No, él tenía que haber usado otro implemento, que, claro, cuando un paciente te advierte en un restaurante que es alérgico a los mariscos, hay que tomar todas las medidas de precaución. La más mínima cantidad ya te gatilla la respuesta. No, Entonces, anafilaxia, concepto importante para todos los que lo que no voy a un siguen. restaurante de mariscos si soy alérgico. Pero por ejemplo, si una persona, no sé, es alérgica, no sé si con los gatos, por Al ejemplo, maní. puede suceder. Por ejemplo, el que es alérgico a los gatos, si él... Pero, Se o las sacó sea, todas él y quien me llamaste fuiste tú para la entrevista. pero, o sea, me da alergia como poquito, pues, como que me da estornudadera, se me ponen los ojos rojos. Pero con el tiempo él puede desarrollar ya. una anafilaxia. Sí, fíjate, a mí me gustan las anécdotas, ¿no? Es más común, al menos en mis estadísticas, la alergia al perro que al gato, probablemente porque hay más También gente. soy alérgico a los perros. Sí, pero hay más gente que tiene perro que gato, me explico. Pero el gato por eso hay que medirlo a través de pruebas de alergia. O sea, a ti hay que ubicarte donde estás parado. Por ejemplo, en el caso del gato, se puede pedir por laboratorio. Yo puedo, en una consulta, pedirle a un paciente niveles de IgE, o sea, de alergia a caspa de gato y de perro. Eso me da una cifra. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, por encima de 0,35 es positivo, 2, 3, 10. He tenido pacientes que marcan más de 100. O sea, sobrepasa el máximo del... Entonces, recuerdo una niña que vi, como decirte, en el año 2007, estaba presentando mucha rinitis. Era alérgica probablemente al polvo, yo le hago las pruebas. La recuerdo porque, oye, estoy hablando de años 2000, no sé, ponle tú 2007. Oye, estamos hablando de hace 19 años. Le hago las pruebas de alergia, en esa época no existían por laboratorio. Las pruebas de alergia en la piel son un poquito más confiables, pero a la vez si es un paciente que ha hecho anafilaxia, es mejor ese alimento que tú sospechas, uno como médico pedirlo por laboratorio. En el caso de la niña, lo que tenía rinitis, le hago las pruebas de inhalantes ambientales, que es pelo de perro, gato, polvo, polen. Oye, y le dio efectivamente el ácaro de polvo, que es lo que está, por ejemplo, en esos libros que tú tienes detrás tuyo, en nuestras almohadas. Pero el gato le dio el doble. La maestra me dice, doctor, nosotros no tenemos gato. Entonces la niña, en su inocencia, recuerdo que tendría como unos 7 años, vestida con su traje de flamenco, estaba de moda en esa época aquí en Valencia llevar a los niños al flamenco, dice, no, pero la maestra de flamenco tiene como 15 gatos. O sea, claro, se impregnaba la ropa, ella andaba con su traje y iba sensibilizándose. Sensibilizar es ir adquiriendo una alergia internamente y alergia es cuando ya explota hacia afuera, como el caso tuyo al gato. Ok. Bueno, pero el cuento no es ese. Esa es una parte interesante. Es decir, un niño en un salón de clases puede volverse alérgico al perro sin tener perro si los amigos tienen perro. Pero eso, bueno, cosas de la vida. Pasan como 7 años y me llaman de la emergencia de niños de la Viña. Doctor, tenemos una adolescente de 13 años. Llegó con dificultad respiratoria severa, angioedema, o sea, hinchazón de los párpados, la cara. Estuvimos a punto de intubarla, le pusimos 2 dosis de adrenalina y bueno, como con el oxígeno está mejor. Claro, yo suspendo la consulta, me voy y veo una niña con la cara así toda hinchada, ¿no? ¿Y era ella? Entonces, claro, no me atreví mucho a hacerle preguntas porque estaba con el oxígeno. Entonces se me acerca una señora, me dice, doctor Hanna, ¿no se acuerda? Ella es la niña del flamenco, la que usted le hizo las pruebas que no teníamos gatos y la maestra del flamenco sí tenía gatos. Entonces le digo, bueno, ¿pero qué pasó? No, fue a estudiar a casa de una amiga que tiene gatos, tiene 3 gatos y sacaron los gatos porque sabían que mi hija era alérgica. Pero vino ella y se acostó en un sofá mientras esperaba a la amiga. Primer error, nunca, tú que eres alérgico al gato, si vas de visita a una casa que hay gatos, nunca te sientes en un sofá de tela. Pues se muere. Y de paso agarró un sofá de allí y se tapó la cara. Imagínate la cantidad de pelo de gato que tenía la niña, ¿ves? Entonces, claro, empezó. Claro, ella también era asmática, eso empeoró el cuadro.
pero en general la anafilaxia es más común a alimentos que a cosas inhalantes. ¿Ok? Ok, entiendo. Sí, me pasa cuando me siento en tu mueble que me da un pelo más ¿Y él de tiene lejos. gato? Sí. Tiene 3. Ay, es complicado. Bueno, si lo ayudas a forrarlo con semicuero es una opción, porque para pasar un trapito vas que sobra. Sí, hay otro que sí es como de cuero y creo que no le da como Claro, alergia. no, es... Pero tiene sábanas de tela, entonces cuando yo me acuesto, yo agarro la camisa y me pongo así. Sí, pero Para puede que no- después te empiece a picar la piel, tiene sus detalles. O sea, el gato es traicionero. Hay otro detalle importante con la alergia al gato. Ojo, no es tan común como la del perro. Y es el tiempo que dura en un sitio. ¿Ves? O sea, el pelo o la caspa de gato puede durar unos días si tú encierras un... Ese estudio se hizo. Imagínate que estas son 2 habitaciones. Pusieron un perro y un gato. Pero colocaron una sustancia que es como fluorescente. Los dejaron creo que 2 horas. Y midieron todos los días en las paredes de cada habitación la presencia de caspa, porque en realidad es la caspa más que el pelo. Solo se detectó por una semana en donde estuvo el perro. Adivinen el gato cuántas semanas se detectó caspa de gato en las paredes por fluorescencia, así como los policías cuando están buscando, ¿sabes? Que apagan las luces y con una luz azul ellos detectan 3 meses. 12 semanas, 3 meses. ¡Ay, ya la estudiaste! Está bien, 3 meses. Entonces, claro, por eso siempre hace falta una evaluación. O sea, la alergia puede ser algo sencillo, pero puede ser algo que te complique la vida, ¿no? Pero ¿y por qué sucede eso de que a veces es como que uno va acumulando un poco de alergia, ¿no? Es decir, yo por ejemplo también soy un poco alérgico a los gatos, pero es cuando me acerco mucho. Cuando estoy así como medio distante, por así decirlo, estoy todo bien. Pero si me acerco mucho, no sé, pongo la cara cerca y puede ser que me dé un poco más de Sí, alergia. depende de la genética. Depende de la genética, te da la predisposición a desarrollar alergia. La genética también te da la predisposición a desarrollarla severa o leve. Y la exposición. ¿Ve? Porque, por ejemplo, si tú te sigues acostando en el sofá de tela, tapándote nada más, puede que Y agarro la almohada esa y me la pego en la cara. también, bueno, con los años va a aumentar. Si yo te hiciera las pruebas y te da 5 milímetros en 3 años, puede que te dé 10 o 20. La prueba está de las gotitas y el pinchazo, que es las pruebas alérgicas cutáneas. ¿Ves? Entonces puede aumentar con los años. Pero si tu genética no está tan predispuesta, puede que no pases de un caso leve o moderado, como todas las condiciones y enfermedades. Leve, Y, moderado, severo. y Yo no, porque, yo apenas agarro los gatos, si les quiero hacer cariño me tengo que llevarlo de las manos porque me da miedo tocarme la cara. Claro, y haces bien. De hecho, pues, y si es Y un los ambiente perros también. cerrado, más todavía. ¿Ves? Fíjense ustedes, claro, si hubiera un gato aquí estaríamos fregados porque estás todo está cerrado. cerrada, sí, la ventana, ¿ves? Ese ventilador lo que hace o el aire lo que hace es Circula el aire. recircular. Ok, yo tengo una pregunta, ¿por qué uno se inyecta adrenalina? No, bueno, la adrenalina es el tratamiento de elección para una anafilaxia. La anafilaxia es una reacción, la reacción más grave en el campo de la alergia. Entonces, la adrenalina, el efecto empieza a los 2 minutos. O sea, es algo que salva vidas, ¿ves? Si se usa precozmente. Por eso, el médico no puede, si hace el diagnóstico de anafilaxia, no puede perder tiempo, que es el error que yo les comentaba al principio. De hecho, tal vez yo lo hice también cuando estaba recién graduado. Bueno, vamos a ponerle antialérgico y esteroide y oxígeno a ver si baja, y a veces baja. Pues fíjate, tú tuviste una anafilaxia, pero no llegó al máximo. Tuvo dificultad respiratoria y tuvo baja depresión. Y te picaba la piel los 3 sistemas. Piel, respiratorio y Yo lo potencia. que hice fue venir para acá, de paso que tuve que manejar, menos mal que estaba aquí al lado y me metí a bañarme con agua fría. Sí, pero lo correcto es llamar a alguien y ese alguien debe trasladar a Yo la llamé, persona pero después. acostado. No, pero escucha, ¿sabes? La persona que te lleva al hospital en caso de que tengas una reacción a futuro, tú tienes que tratar de ir acostado porque al bajarte la presión, puedes incluso bajar la presión sanguínea a tu corazón y tener un dolor como, no un infarto, pero sí una angina. ¿Ves? Es delicado. Entonces ves semiacostado, así va el flujo de sangre al cerebro y vas consciente mientras te trasladas. Eso lo explico, no sé cómo lo hice en 2 minutos en el video 2. No tienen que seguirme.
La verdad que yo no busco seguidores, lo que sí quiero es que, como te digo, esos dos videos para mí son lo más sagrado de los que he hecho porque pueden salvar vidas. Ahora, si el paciente ya tiene un diagnóstico, ha pasado varias veces y ha sido entrenado por su médico para él mismo usar la adrenalina, tiene que usarlo. Y ponte que, ajá, yo soy una persona que ajena a él y entonces le sucede eso de la anafilaxia y él me pide ayuda. ¿Qué hago yo si yo no sé, tipo, Nada. qué podemos hacer? Te va a pasar. No, el ayudar a que lo trasladen. Lo primer lugar, acostarlo, ¿no? Tranquilizarlo, porque cuando tú tranquilizas a alguien, el solo hecho de no estar respirando caóticamente, ya la persona se calma y digamos, por ejemplo, no hay esa taquicardia que hace que todas esas sustancias se diseminen más rápido. Y buscar apoyo que para trasladarlo al centro médico más cercano. Mira, no debiera haber un solo centro de salud en el planeta, puede ser el ambulatorio más pequeño que no tenga adrenalina. A mí me impactó un caso, la señora me dijo que, pero no me acuerdo si era vía Tocuyito, por la Florida, eso fue hace como un año, me dijo que no tenían adrenalina y tuvo que esperar. eh, ella hizo una anafilaxia por contaminación con marisco. Entonces fue al ambulatorio, no tenían, ella les decía, pero es que yo necesito adrenalina, sí, pero es que no hay, pero vamos a ponerle el esteroide. Entonces, bueno, funcionó, pero después de casi media hora esperando que hiciera efecto. Así que hay campañas mundiales de esto. La semana de la alergia fue hace 2 semanas. La primera semana de julio se celebró la semana de las alergias a nivel mundial. Y lo que la Organización Mundial de la Salud pidió concientizar, adivina, el tema de la anafilaxia. Por eso estamos aquí hablando de esto, porque claro, cuando te pasa a ti o a un familiar, te das cuenta que es un tema de vida o muerte. Claro. ¿Y cuál es hoy en día se ven más casos de alergias, anafilaxias que antes? Sí, bueno, en realidad se ve todas las alergias, desde las alimentarias en niños, sobre todo, hasta las respiratorias se ven más ahora. Hay muchas hipótesis en esto. Cuando yo estaba haciendo el posgrado de alergia y inmunología del 2000 al 2003, me acuerdo, ya se había promulgado la famosa teoría de la higiene. Eso es que si tú cuidas demasiado a los niños, coño, que no vayas a jugar al parque porque hay tierra, limpias estrictamente todo, todo es una cuestión de limpieza, no se desarrolla digamos, el sistema inmunológico y todos esos mecanismos se van para el lado, en vez de irse para el lado de la inmunidad y las defensas contra bacterias, virus, se van para el brazo de las alergias. ¿Ves? Esa es la llamada teoría de la higiene. Con los años se vio que no era tan exacta. Oye, porque se vio que, por ejemplo, en Petare, ese estudio lo hizo un amigo mío, el Arnaldo Capriles, un inmunólogo alergólogo en Caracas. En Petare los índices de asma eran tan altos como donde creo que en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Entonces, ¿cómo explicabas tú la teoría de la higiene allí? Entonces, resulta que la teoría de la higiene, y de eso hablé en el Congreso de Probióticos hace 2 semanas, que era microbiota, o sea, las bacterias en nuestro organismo, y alergia. No es solo la teoría de la higiene, es también la variedad de la microbiota de tu cuerpo. Por ejemplo, los niños en Petare probablemente juegan allí en los sitios de tierra, pero no es igual que el niño que se cría en el campo. ¿Ves? O sea, está en zonas donde de repente hay hojas de numerosos árboles, hay una variedad de microorganismos que entrenan tu sistema inmunológico. Entonces de allí que es bueno visitar sitios, los niños estar en contacto con sitios naturales. Es para desarrollar la inmunidad, se llama training, entrenamiento inmunológico, y no se vaya por el camino de las alergias necesariamente. O sea que si nosotros, por ejemplo, cuidamos nuestra salud intestinal, puede tener relación a las alergias. Sí, porque yo te estoy hablando en general de toda tu microbiota, la de tu piel, tu nariz y la intestinal. Ahora, tú tocas un tema interesante porque hay un boom de hace años en la ciencia sobre la microbiota. Microbiota es el conjunto de organismos que tenemos. Por supuesto, el más numeroso es el intestinal. Bueno, otra teoría, aparte de la teoría de la higiene, ya yéndonos a nosotros los adultos, es que los ultraprocesados, es
ejemplo, comer, bueno, no puedo decir Hamburguesa. marca. No, pero no puedo decir marca. Esta cosa de queso fundido Ajá, ok. tiene toda cantidad de conservantes, ¿no? No, güey, a mí me encanta eso. Bueno, déjalo destapado 3 horas, no se te va a echar a perder. El mismo pan de sándwich, ¿ves? Luego, oye, un perro caliente, tienes los aditivos que le ponen La salsa. a la salchicha, más la que le echan no tanto la salsa, pero en especial a la mayonesa. Entonces, todas esas sustancias químicas tienen un mayonesa es impacto. mala. O sea, no es que sea mala, pero comerla todos los días, estás comiendo un ultraprocesado, es una palabra que se usa mucho. Demasiadísimo procesado. ¿Qué es ultraprocesado? Es cuando un alimento, por ejemplo, pierde mucho de sus propiedades originales y tiene más de 2 sustancias conservantes. ¿Ves? Entonces, claro, la persona que anda comiendo en la calle refresco y hamburguesas y salsas, entonces eso va alterando la microbiota, te genera disbiosis, que disbiosis es desequilibrio. Crecen las bacterias que no tan buenas, que te dan gases y tal, entonces, y disminuyen las que nos protegen de las alergias. ¿Ves? Son miles de ellas, son miles de especies. Entonces, eso explica en parte por qué ha aumentado las alergias alimentarias infantiles. Porque les dan muchas golosinas, ha aumentado las comidas rápidas, ¿ves? Y los jugos. Es muy rara la persona que hace un batido. En mi época, yo mismo picaba la lechosa, lo ponía con agua, con pan. Y los jugos, ustedes no habían nacido, eran unos jugos de cartón, me acuerdo de la marca Carabobo, pero me viene a la mente, ya no sé si existe. Viene siendo como los Andes ahorita, tú lo destapabas y una vez que lo destapabas, incluso en la nevera te duraba 2 días, ¿ves? Porque no tenía tantos conservantes. Entonces tenemos microbiota, diversidad bacteriana exponiéndonos a la naturaleza. O sea que si nosotros, por ejemplo, comemos cosas con fibra, no sé, lechuga, tomate, también puede ser legumbres, nos puede Muy ayudar. bueno, los estudios observacionales muestran que los niños mientras menos fibra comen, más alergias. ¿Por qué? Porque si tú tienes, voy a coger por ejemplo mi celular, imagínate que es fibra no digerible, o sea, yo como una lechuga, mucho de eso no se digiere. Entonces, ¿por qué tiene valor la fibra? Porque allí es donde crecen las bacterias buenas, por así decirlo. Bacterias que producen sustancias que frenan las alergias como el butirato. ¿Ves? Entonces, comer vegetales diariamente es una manera de cuidar tu microbiota. Y les voy a echar otro cuento más. Hace como un año, hablando ya de microbiota y el cerebro, saben que está de moda el llamado eje intestino-cerebro. Ajá, el segundo O sea, esa cerebro. microbiota buena, bien cuidada, con una alimentación rica en fibra, proteínas, evitando un poco los ultraprocesados, se ha visto que esas sustancias también producidas también son neurotransmisores. O sea, por ejemplo, la mayoría de la serotonina, que es el neurotransmisor, es el verdadero neurotransmisor del placer por el presente. Porque la dopamina es el neurotransmisor por el futuro, o sea, el próximo fue el de la adicción, ¿no? La próxima imagen que quiero disfrutar de lo que sea, que no puedo decirlo aquí, el próximo ticket de juego, esa es la dopamina. Exacto, pero la serotonina se produce en el intestino. La serotonina es la que nos hace disfrutar lo que tienes en este momento y de tus manos para abajo. ¿Ves? Ejemplo, tengo una pareja con la que me llevo bien, mi serotonina me dice, oye, vale la pena, voy a luchar por esto. ¿Ves? Los circuitos dopaminérgicos es, oye, y si me busco otra vez, estoy aburrido, estamos en una aventura. Fíjate que es del futuro. Por eso también se ha usado mucho de la palabra dopamina. La dopamina no es del placer, es de la posibilidad de placer. Cuando tú estás pegado en el Instagram, tú estás liberando dopamina, pero no es que no se libera cuando estás disfrutando el video. Es la dopamina que te dice, conseguir ese video. No estás buscando nada, peor, te pone en modo pasivo. Bueno, espero no me quiten mi cuenta de Instagram, si esto llega a oídos de los administradores, oye, tal vez el próximo video, el otro con un mínimo de esfuerzo, ¿ves? Es dopamina, y muy poca serotonina. La serotonina la liberas si te pones a ver una película completa. ¿Okay? O sea, ponte, una persona que se come una hamburguesa, no siente dopamina al comerla, sino antes, cuando la está pensando y se está imaginando los sabores y tal. Cuando ya estás oliendo
cuando vas a empezar a darle mordisco. Ya cuando vas por la mitad es más serotonina. Yo, por ejemplo, ahí viendo tus libros, yo era adicto a comprar libros. Los leía, pero, oye, me compraba 2, 3. Yo voy a una librería, es dopamina. Es la posibilidad de lo que voy a encontrar. ¿Por qué crees tú que los comercios van cambiando las cosas? Oye, voy a ver qué, ¿ves? Hay algo Van nuevo. actualizando. Pero ya cuando lo viste, si el comercio no cambia, ellos saben, eso se llama neuromarketing. Bueno, tú lo sabes, pero tal vez no. Entonces, claro, hubo un libro, lo que pasa es que esto, si quieres, lo cortan porque no es el tema de las alergias, pero es un tema fascinante, porque es lo que somos como seres humanos. La adicción incluso a comprar libros, eso los japoneses tienen un nombre. O sea, te compras 3 libros, pero en realidad te lees la mitad de uno. Y es la adicción a comprarlos. Pero pues no te critican porque, oh no, es muy culto, ¿no? Pero es lo mismo que el que quiere comprar un exceso de dulce. Ya cuando va por la mitad, lo que está es disfrutando serotonina. Entonces hubo un libro que se llama Dopamina. Eso me pasó a mí, porque lo que ¿Qué? pasa es que yo me vuelvo adicto a muchas cosas en tiempos diferentes. Empecé con bota, helado, chocolate. Ahorita no tengo ninguna, ahorita son las mujeres, pero bueno. Bueno, Lo último fueron los perros calientes. mm, Entonces yo iba donde Nacho a comer perro caliente y me comía 2. Pero después, cada vez que me comía el segundo, como que me arrepentía y decía, la verdad es que claro, no quiero otro ya ahí perro. estabas liberando serotonina. Fíjate que el libro Dopamina que les digo me impactó tanto que me di cuenta, hey, porque todo lo que tú no ves en ti, te vuelves esclavo de eso. Después de décadas, desde que yo era niño, yo me acuerdo que yo iba con mi madre No somos y, conscientes. y había una librería llamada Cervantes, no sé si existe todavía. Bueno, niño ya de 12 años, yo le decía a mi mamá, ya, que quiero ver los libros que ahorita pues, los ponían y eran libros una belleza. Cuando íbamos otra vez al centro de Valencia, yo le decía, oye, pero acompáñame nada más para verlo, ¿ves? Ya una vez que me compraba algún libro de mi madre, ya no perdía emoción, ¿ves? Pasa con todo. Entonces, cuando ese libro lo analizan eso, yo lo leí hace como 3 años y dije, ya va, entonces estoy adicto a comprar libros. En tu caso, si el que te vende las hamburguesas te dijera, mira, la semana que viene tenemos un cambio, pero no te lo voy a decir, estarías todavía comiendo 2 perros calientes todos los días. Eso es lo que le voy a decir a la jeva para que salga la semana que viene conmigo. Claro, porque va a tener la expectativa, liberar dopamina. No, pero eso es lo primero, pienso yo ya como médico, hay que usarlo es para uno vencer cualquier adicción. Claro, la dopamina se puede usar para cosas buenas. Ejemplo, si cuando tú haces un mapa mental, oye, yo quiero ser médico, o yo, caso tuyo, yo quiero ser especialista en marketing. Tú haces una imagen y la posibilidad de llegarlo, De estás liberando visualizar. dopamina. Eso es lo que te da energía para clavar los codos y ponerte a estudiar. ¿Ves? La dopamina se puede usar bien, pero si la dejas en piloto automático, te puede llevar al camino de alguna adicción o abusar de alguna comida o del sexo o lo que sea. Porque, o sea, tienes que ser como consciente, pues, básicamente. Consciente, ves el impulso, ves el jueguito y ves cómo te manipulan con eso o tú mismo caes en el... Yo ahorita paso frente a una librería y siento el impulso de... Pero bueno, tú puedes combatir ese impulso pensando, oye, pero está en dólares, está muy caro. Tú buscas la manera es un impulso, mejor me leo en los libros que ya compré. Antes estaba comprando más libros. Me leo todos los que no he leído. Bueno, pero vinimos a hablar de alergia, estuvo buena el tema. Mire, yo te iba a preguntar, cuando tienes una reacción alérgica, ¿qué pasa con el cuerpo? O sea, ¿qué es lo que ataca? ¿El sistema inmune? No, lo que pasa es que a lo que eres alérgico, cuando te picó por ejemplo, la hormiga, ¿no? El veneno de la hormiga entró en contacto con tus células alérgicas. Imagínate que son mis puños cerrados, ¿no? Son tus células alérgicas. Entonces, tú tuviste que haber recibido otras picadas para que encima de esas células alérgicas, tengo que usar mis dedos porque no hay como una pizarra. La primera vez que te picó, tú produjiste inmunoglobulina E, que son como unas antenitas contra la próxima picada. Cuando te vuelven a picar varias veces, ya estás con muchas antenitas alérgicas alrededor de la célula alérgica. Interactúa con la segunda, tercera, cuarta picada, o veneno de abeja, o marisco, o lo que sea, da la señal y la célula alérgica libera histamina. La histamina es lo que produce las ronchas, el hinchazón en caso de anafilaxia. Por eso los antialérgicos se les llama antihistamínicos.
¿Y por qué se desarrollan esas antenas como de O abejas? sea, no tiene nada que ver con el sistema inmune. Claro, las antenas forman parte de las antenas. Me explico, las antenas se llama inmunoglobulina E, de elefante, ¿no? La inmunoglobulina G y A nos defiende contra las bacterias. La E nos defiende contra los parásitos, pero están implicadas en reacciones exageradas, que eso es lo que es una alergia. Una reacción exagerada a cosas que otros seres humanos toleran. Yo puedo cargar un gato, a mí no me da alergia. No tengo IG contra el gato. ¿Y qué es entonces una intolerancia? Bueno, la intolerancia es un concepto que se desarrolló para los alimentos. Por ejemplo, si yo hago alergia, la alergia es cuando yo desarrollo, sobre todo la alergia inmediata, una reacción rápida a un alimento, como el caso de tu novia con el marisco, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, te voy a decir cómo se ha venido usando el término intolerancia. La intolerancia es me cae mal el alimento si lo como mucho o todos los días. Entonces, por ejemplo, yo puedo no ser alérgico al pan, pero si como mucho pan, o lo como varios días seguidos, entonces empiezo con hinchazón o me empiezan a salir granitos y tal. Entonces, la intolerancia es como una reacción más lenta y requiere que ingieras el alimento varias veces o una gran cantidad. Al final, y de eso voy a hablar en el Congreso Venezolano de Alergia y Inmunología en septiembre, controversias con el tema de la alergia alimentaria. Vaya. La intolerancia, en realidad, se está reservando ahorita, es para intolerancia a los azúcares. Por ejemplo, la gente como yo que soy intolerante a la lactosa. ¿Ves? La lactosa es el azúcar de la leche, no existe la alergia a la lactosa. Entonces, tú me puedes a mí dar un litro de leche deslactosada, o sea, sin el azúcar llamada lactosa, y yo me siento bien. Mi problema es con el azúcar. Yo tengo intolerancia a la lactosa. Intolerancia al trigo o al gluten. Los ¿Ves? célicos. No, entonces ese es otro tema que en las redes se ha usado, sí, se ha demonizado, ese es otro tema, pero eso fue en las jornadas de pediatría en Carabobo, me pidieron que hablara sobre los mitos y realidades del gluten. Es un tema bien interesante. El gluten es un conjunto de proteínas que está en el trigo sobre todo, en la avena, la cebada, centeno. Quédate con el trigo. Pan, pasta, galletas y todo. Entonces, tú puedes tener, si tú agarras a 100 personas ahorita en la calle, los ponemos acá, hay una posibilidad de que uno de ellos sea alérgico al trigo. O sea, de repente le estornude o le dé picazón. O sea, alergia, reacción inmediata. Cerca del 1%, antes se creía que era mucho menos, puede ser celíaco. ¿Qué es eso? Que la más mínima cantidad de gluten, el celíaco desarrolla una respuesta inflamatoria que se hincha, le da diarrea, le duele la cabeza. Claro, puede ser más sutil, puede causar depresión. Y Soy celíaco. no, porque ahora viene la tercera. De esas 100 personas, tienes un alérgico, un celíaco, y hay 10 aprox que tienen sensibilidad no celíaca al trigo. Lo voy a repetir, sensibilidad pero no celíaca. ¿Qué significa? Que no es como el celíaco, que 10 miligramos nada más, o sea, visualiza una caspita de una canilla, ya le dispara la reacción. ¿Ves? Una reacción inmunológica bien compleja. Y no hay conciencia. La ley de celíaco está ahorita en el Congreso y ojalá salga rápido porque para obligar al comercio a decir, hey, este producto puede tener gluten. Y al revés también, este producto no contiene gluten. Esa ley se aprobó en Chile, yo tuve 8 años viviendo en Chile. Entonces a veces hablo mucho de Chile para contrastar, ¿no? País latinoamericano, ¿qué cosas podemos aprender? Entonces, y la celeridad, ya eso se activó porque la sociedad civil presionaba, ¿ves? Al Estado. Entonces, la sensibilidad no celíaca, esa sí es más común. Significa la persona que, oye, una probadita de pan no pasa nada, pero se come una lonja 3 días seguidos y ya empieza con los gases. Con gases. Sí, o te comes media canilla y empiezas con cólicos, gases, malestar, te duele la cabeza, ¿ves? Pero a diferencia del celíaco, sí toleras cantidades pequeñas. Y eso también es, tú estás diciendo unos granitos, ¿no? O sea, te empieza a salir Sí, grano. sí, porque puede generar reacciones inmunológicas, pero la más común es a nivel gastrointestinal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha demonizado el gluten en el sentido de que si tú sumas 10 más el otro 2%,
te queda un 80% de la humanidad que pueden tolerar el gluten. Y si bien en ciertas personas es proinflamatorio, cantidades pequeñas, moderadas, no causa inflamación. ¿Ves? Pero pienso que hay mucho de marketing allí. Si tú demonizas, quieres que todo el mundo deje de consumir gluten, por supuesto, y tienes una empresa de productos sin gluten, te haces plata. En cambio, que el que hace productos sin gluten con una función de verdad de concientizar, hey, existe la enfermedad celíaca, pero no todo el mundo tiene que hacer la dieta, eso sí vale la pena, ¿ves? Un proyecto que yo apoyaría, ¿ves? Pero los que demonizan cualquier ingesta de gluten, no, como algunos youtubers de la hermana república. Para hacer más billetes. Claro. Yo hoy en día veo tipo un desodorante y dice gluten free. Pero eso es para el celíaco, es para el 1% de la humanidad. ¿Me Un explico? desodorante. ¿Pero por qué? O sea, ahí el gluten se puede traspasar de... Sí, por ejemplo, un celíaco, la piel es absortiva. Tú me pones a mí ahorita, por ejemplo, me haces rozar con un tomate crudo. Y si yo soy alérgico al tomate, me va a empezar a picar. ¿Por qué? Porque mi piel absorbe sustancias. Entonces, hay partículas pequeñas de gluten que si yo agarro un pedazo de pan y soy celíaco, yo puedo absorber pequeñas cantidades de gluten. Pero ojo, me parece una exageración también. Ay, es gluten free, entonces. Pero ese es uno de los aspectos quiero aclarar en el Congreso. Ok. ¿Ves? ¿Y qué pasa si una persona alérgica a la lactosa se reproduce infinito? Todas las personas van a ser alérgicas a Tú la dices, lactosa. se reproduce que la descendencia. Ajá. No, lo que pasa es que ese es un gen, el gen de la tolerancia a la lactosa, el que más o menos, es que depende de las etnias, por ejemplo, del origen genético. Los asiáticos, los chinos, yo leí que algo así como el 95% desarrollan intolerancia de adulto. Yo lo desarrollé a los 30 y pico de años, ¿ves? O sea, más que Ah, de todo, adulto. sí, no es... Hay una variedad que es en la infancia, pero es la minoría, no es tan común. Sí, yo vi ese estudio justamente decía que los nórdicos son mucho más tolerantes. Claro. Bueno, les voy a decir algo que es medio enredado, pero para ponerles a trabajar las neuronas, en realidad, antes de, hace más de 10.000 años, cuando no se criaba ganado ni se tomaba leche, el ser humano era herbícola, puro sembrar. Lo que encontraba. Entonces, sí, no consumía lácteos, pues. Entonces, el ser humano de por sí es intolerante. Fue una mutación que desarrolló el ser humano que le permitió tolerar la lactosa. Entonces, en una conferencia una vez a mí se me escapó, decía, o sea, yo soy intolerante, pero en realidad los mutantes son ustedes los que toleran la leche. Mm. Interesante, ¿no? No, bueno. ¿Qué? A mí algo que me pasa es que yo me doy cuenta que porque yo últimamente, o sea, yo he como eliminado un poco el azúcar, los ultraprocesados, cuando consumo un ultraprocesado, ponte un cumpleaños, al día siguiente como que me da más rinitis, por ejemplo, me levanto con más alergia. No sé si es una casualidad o Sí, causalidad. porque probablemente esos ultraprocesados, sobre todo si tú eres de este 15% de la humanidad que tienen cierto aumento en la permeabilidad intestinal, genera el desbalance que yo te decía que se llama disbiosis. ¿Ves? Entonces tú puedes empezar a producir sustancias proinflamatorias, no solo la histamina. Y por cierto, les mencioné el eje intestino-cerebro y hace como 2 años leí un artículo, menos, año y medio, un artículo de asociación, no de causa. Asociaciones, oye, vimos que los que consumían muchos ultraprocesados, comparado con los que no consumían ultraprocesados, había mayor índice de depresión. De depresión. Entonces, claro, ya después cuando tú vas viendo las investigaciones, te das cuenta que tiene lógica. Si yo consumiendo mucho ultraprocesado daño mi microbiota, produzco menos serotonina, o sea, me siento mal, me siento triste. De hecho, los medicamentos para la depresión, que deben ser siempre indicados por un especialista, lo que hacen es aumentar la captación de serotonina. Pero viste como cosas tan básicas, el ejercicio, caminar, te despeja. El caminar viendo cosas verdes mejora el ánimo. Yo cuando estoy depresivo me voy a caminar. O cuando estoy Haces bien, ansioso. haces bien. Y si vas a un área que haya, eh, eh, digamos, plantas, te vas a sentir más relajado y de mejor ánimo. Y si recibes sol, mejor.
Y eso de hacer grounding, es decir, quitarte los zapatos y las medias y caminar así en césped, ¿puede ayudar a las alergias? Yo ya no lo puedo hacer porque ¿O es un imagínate tú. mito? No, Yo hago eso. Ah, no, bueno. no. Para ir en contra tendría que ver si hay algún estudio que lo vale. No, no he leído, no sé nada de eso. Ahora, teóricamente sí podría, pero más en los niños, mejorar un poco la inmunidad. Porque la idea es que ellos toquen tierra, entren en contacto. A veces es una ruleta rusa. Si tienes una genética muy fuerte, puede que termines haciendo alergia al césped. Pero el beneficio de estar en contacto con la naturaleza supera con creces el riesgo de alergia. Sí, algo que a mí me pasaba es que cuando a mí me da alergia, tipo voy al gimnasio, hago ejercicio y entonces se me quita la alergia. Me imagino que es lo mismo de la adrenalina, que también puedo... Pero se te va la alergia, dices tú, respiratoria o la... Por ejemplo, en estos días me dio una alergia en una conjuntivitis, ¿ok? En los ojos. Entonces yo iba a hacer ejercicio y se me quitaban. Es decir, los ojos rojos se me quitaban. Sí, porque en primer lugar la picazón se calma porque produces endorfinas. Las endorfinas de por sí bloquean lo que es el dolor y bloquean también las sensaciones tipo picazón y todo eso. Por eso cuando uno está engripado y te pones a caminar y eso, tú sientes que, oye, ya me siento mejor, me curé de la gripe, pero vuelves a tu casa, te acuestas y empieza Y mal. otra vez. Otra vez. Sí. ¿Y qué opinas de los gym bros? Yo voy mucho al gimnasio y al gimnasio va gente con gripe y va a entrenar pesado y tienen gripe. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, para los otros, si ellos no usan tapaboca, es malo porque es un sitio cerrado. Se pegan, se Sí, pegan y todo. de hecho el COVID, el tema de los gimnasios del COVID fue todo un tema, porque si es abierto, o no tanto abierto, si hay circulación cruzada, es decir, hay una ventana aquí, una ventana allá, es más difícil que yo te transmita un virus, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la persona que hace el ejercicio, de repente si una persona que entrena a diario se va a sentir mejor, porque va a liberar endorfinas. Pero no entrenar es muy lo correcto, pesado no es lo no correcto. le debilita más el No, sistema. claro, porque tu sistema inmune, cuando tú estás con un virus, está liberando, usando el ATP, que son las moléculas que nos dan energía. Entonces, si gastas tu ATP haciendo ejercicio, estás disminuyendo la fuerza, por así decirlo, de tu sistema inmune. Por eso la creatina, que es tan usada por ustedes los que van al gimnasio, participa en la formación de ATP. Entonces la persona siente como más energía. La creatina es un buen suplemento. Claro, siempre hay que estar seguro que tu riñón está funcionando bien, tal. Más que todo para no abusar, no pasar de las dosis recomendadas, que es 5 gramos. Yo ahora le tengo más respeto a las gripes porque una vez cuando era futbolista yo entrenaba y yo no le paraba a nada. Entonces yo me enfermaba y yo decía, no, papá, yo soy invencible. Y me dio, creo que fue dengue. Para recuperar eso tienes que descansar mucho, hidratarte mucho. Claro. Y yo me iba que sí a jugar fútbol con dengue. Y Claro. entonces sudaba y las defensas se me bajaban más y entonces todo empeoraba y terminaba haciendo más reposo del que debería. Se alarga más el proceso porque tardas más en eliminar el virus. Le estás quitando la energía a tu sistema inmune. Por eso esas ganas de uno estar acostado tiene lógica. Tú puedes, lo que yo decía era de repente hacer una caminata cuando te sientes un poquito mejor, recibir sol, eso activa también las mitocondrias, que tiene todo un tema que se está estudiando ahorita, de las mitocondrias, el sol y el ejercicio, la función, las mitocondrias son unos órganos muy chiquitos que, digamos, se encargan de canalizar todo lo que es el ATP y la energía. Entonces, ¿Y el sol genera el sol, serotonina? no, digamos, activa la función de las mitocondrias. Entonces, una persona que de repente reciba sol, camine bajo el sol un rato, no tiene que ser mucho tiempo, 10 minutos diarios, tú ves que está activada. Hasta te desembotas mentalmente, cuando quieras hacer un trabajo en la universidad, lo que sea, da una caminata y luego te sientas otra vez y te sientes más activo. ¿Y por qué cuando una persona le da una alergia así fuerte, después cuando se le pasa, uno le da como sueño? Bueno, eso es muy relativo porque cuando si estás hablando de una anafilaxia, no es que te va a dar sueño, vas a quedar débil como por día y medio. Sí, sobrevive. Porque es una descarga, es una reacción tan brutal, se libera allí toda cantidad de ATP porque se activan células y más células, ¿verdad? Entonces, pero sin irnos muy a lo lejos,
Yo pienso que, mira, lo importante es conocer los conceptos de anafilaxia para poder ayudar a otros, en caso de que nosotros, bueno, ayudarnos a nosotros mismos, porque aquí Eduardo, en vez de darse una ducha, hubiera llamado a la madre y de repente, oye, te ve muy decaído, te acuesta en la parte de atrás del auto y te hubiera llevado al Yo, médico. yo la llamé después de que estaba acostada ahí en el cuarto de al lado. Y después de haberme bañado, que me acosté, la llamé que sobreviví y le dije, mami, eh, creo que me va a morir. La sensación Creo es que de que fue te vas eso a lo que le morir. dije, pues. La sensación es de que te vas a morir en el momento cuando a uno le falta el aire. Ahora, ¿te bañaste con agua fría o...? Me bañé con agua fría. Eso tal vez te ayudó, porque ¿se acuerdan que yo les dije que la Y ahí se me adrenalina quitó la... contrae los vasos, ¿no? Claro. Entonces te sube un poco la presión interna. O sea, si yo me baño con agua fría, está subiendo un poco mi presión Adrenalina. interna. Ah. No, 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 ¿Por no por qué? la... Claro, porque los vasos sanguíneos con el frío se contraen, ¿no? Se cierran. Entonces toda esa sangre de los... Por eso uno se pone como, coño, tengo frío. Tú ves a la persona blanca y titilando. Y contraes los músculos al frío. Entonces toda esa sangre se va a los vasos sanguíneos más profundos y te subió la presión. Ok. O sea, yo me salvé. Agua Por de lechuga. instinto. Por ¿Te Por imaginas instinto. que me fuera bañado con agua caliente? A lo mejor te hubieras sentido peor o te hubieras podido desmayar. Coño, menos mal que no había agua caliente en la casa. No, bueno. No, pero tiene sus detalles, tiene sus detalles. Bueno, yo tengo, Últimas preguntas para ir terminando. yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el caso más extraño que has visto en consulta? Si te acuerdas hacia uno en específico. Bueno, no hay uno puntual, pero hay una condición, ahorita que estamos hablando de ejercicio, que se llama anafilaxia inducida por ejercicio. Yo tuve un señor que era Alergia para camillero, entrenar. cada vez me decía, doctor, cada vez que me llaman de emergencia y tengo que subir por ¿sabes? Estos pisos, ¿cómo se llama? Las rampas y tal, me empieza a faltar el aire y se me hinchan los ojos. Me pareció raro. Le dije, mira, ¿pero te pasa siempre? No, a veces. Entonces resulta que él tenía una cosa que se llama anafilaxia inducida por ejercicio. El ejercicio sostenido gatilla una reacción inmunológica. Todavía no es muy bien comprendido. La gran mayoría ocurre si has consumido trigo 6 horas antes de hacer el ejercicio. Bueno, porque tú dirás, bueno, pero un caso raro. Después vi otro caso, hay urticarias, rosetones por frío, eso no es tan común, pero resulta que en los últimos 2 meses he visto 2 casos. Uno en un niño de 7 años, aquí en Valencia, cada vez que hace educación física desarrolla hinchazón en la cara, dificultad respiratoria, salen urticarias. Urticarias, lo que llamamos en Venezuela rosetón. Y un adolescente que vi recientemente también. Entonces, claro, son formas raras, pero me llama la atención eso. O sea, que una persona así no puede hacer ejercicio. Lamentablemente no, por un tiempo. Suele recuperarse con el tiempo. Hay formas que no son tan graves, pero puede hacer ejercicio limitado, que es eso, por ejemplo, más aeróbico como caminar, ¿ves? Pero ejercicio de fuerza no puede, salvo que cada tantos meses el especialista lo ponga a prueba, ¿ves? Entonces, ya llega un momento en que eso se va superando. No será algo mental. No porque se hinchan y les da dificultad. De hecho, las fotos, el caso del niño de 7 años, tenían angioedema, o sea, hinchazón de boca y tal. Entonces, urticaria inducida por ejercicio no, es como una cosa rara, pero que uno la ve. Bueno, si tienes eso, no entrenes. Ahora, si no Y lo ahí sí tienes, no tienes excusa. Esa sí es una buena excusa para los flojos. Si no lo tienes, no tienes excusa para no entrenar. Así que voy a entrenar y escribirle a tu gym push. Claro, Seguro bueno. te para. Oye, pero si en 22 años de ejercicio médico he visto 3 casos nada más, Son pocos. es raro. Muy poco probable. Y también un paciente que tuvo una reacción de broncoespasmo, pero muy severo, en un restaurante, él es alérgico a los mariscos, con solo leerlo. O sea, lo que en el caso de tu novia es como una sensación, él llegó a la emergencia ya con dificultad importante. O sea, no puede respirar, tosía. Sí, por eso la evaluación de un paciente alérgico de este nivel, del cual los motivó a ustedes a invitarme, tiene que ser hecho por un especialista. Porque hay que ver dónde está parado, hay que entrenar al paciente qué hacer
además de una ducha fría. No, pero la ducha fría no es la opción porque pierdes tiempo. Lo correcto es ir a emergencia y entrenarlo en tener su propia adrenalina si ha hecho episodios de anafilaxia. Eso sería el resumen de todo. Tener una buena dieta para evitar alergia alimentaria rica en fibra y menos ultraprocesado. Hacer un mínimo de ejercicio que es como 15 minutos, al menos por 5 días a la semana. Me estoy imaginando mi lápida. Murió por una picada de hormiga. A más de uno le ha pasado o por una picada de abeja, como el caso del agricultor que les A mí una vez yo pisé una abeja y me picó en la planta del pie. Y me quedó el aguijón ahí como por 7 años. Sí, pero No sé, eso es otro tema. Cuando uno trata de sacar el aguijón, a veces uno aprieta la bolsa que tiene el veneno y es peor. Entonces hay que sacarlo con una pinza, idealmente, o con mucho cuidado. No me acuerdo cómo salió eso. Pero básicamente hay que hacer una actividad divulgativa, por eso yo los felicito a ustedes por escoger este tema. Cada médico en su área que vaya, yo lo trato de hacer a través de mi Instagram. Tengo como 4 videos, pero tengo que editarlos. Yo no soy tan rápido como ustedes por CapCut. Y ahora con inteligencia artificial, lo que pasa es que no me gusta mucho la inteligencia artificial, sino solo para algunas ideas. Porque cuando en un video tú le hablas a la gente, igual que le estoy hablando de ustedes, la gente le llega. Claro, claro, es así. Pero felicitaciones, Bueno, con chicos. esto vamos a sacar varios clips que los puedes subir en su página. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. ¿Y por dónde te pueden contactar? ¿Por Instagram? No, el Instagram es DR, o sea, Dr. Han Alergias. Ok, eso lo vamos a dejar abajo. Por ahí, esa es la única que yo utilizo red social. Ok. Por ahora. Por ahora. Bueno, Gracias, chavales. chicos. Muchas gracias. Quiero hacer podcast, espero que les haya gustado y hayan aprendido bastante. Y nos vemos en un próximo episodio para que aprendan más sobre otro tema que no sabemos cuál será. Pero pongan en los comentarios ahí de qué quieren que hablemos. Así que nos vemos. Chao.